Buenos días. Ya tenemos 52 asistentes y vamos a empezar el webinar de hoy. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Cámara. Mi nombre es Humberto San y soy responsable del Departamento de Formación de la Cámara. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de la ponencia Igualdad. ¿Conoces las últimas novedades legislativas? La Cámara de Comercio, como corporación de derecho público, tiene entre sus funciones impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad en las empresas. Dentro de nuestra línea de ayudar a las empresas en afrontar el reto de la igualdad en el ámbito laboral y profesional, hemos programado junto con Data Consulting y la colaboración de la Junta de Castilla y León este webinar, en el que vamos a tener la oportunidad de ver los siguientes puntos. ¿Qué es un plan de igualdad? ¿Qué obligatoriedad existe? ¿Qué normativa se aplica? Novedades en los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020. Beneficios de contar con un plan de igualdad y subvenciones públicas. Bueno, voy a pasar a presentar a las personas que van a impartir el webinar, Carolina Muñoz y Sandra Díaz. Carolina es agente de igualdad y coordinadora del Departamento de Igualdad de Data Consulting. Tiene amplia experiencia en elaboración e implantación de planes de igualdad en entidades privadas y públicas. Es formadora en materia de igualdad, conciliación, corresponsabilidad, auditoría retributiva, registro salarial y entre otros ámbitos. Y Sandra es agente de igualdad también en la consultora Data Consulting. Es graduada en Derecho, con posgrado en Igualdad de Género. Es titulada como formadora acreditada en materia de igualdad, conciliación, corresponsabilidad, auditoría retributiva, registro salarial, protección de datos, entre otros ámbitos. Bueno, ellas van a dar la ponencia. La idea es bueno, que den la ponencia todo seguido y luego que podáis hacer preguntas. Las preguntas las vamos a hacer a través de preguntas y respuestas y al final yo, bueno, pues lo que haremos es un poco pasaros las preguntas a Carolina y Sandra para que las den respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Podéis, Carolina y Sandra, cuando queráis, dar comienzo a la sesión. Gracias. Perfecto, Humberto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Burgos por darnos esta oportunidad, ¿vale? Como ha dicho Humberto, ella es Sandra Díaz, agente de igualdad. Yo soy Carolina Muñoz, coordinadora del Departamento de Igualdad de Data Consulting. Y nuestra intención de hoy es solventar un poco las posibles dudas acerca de las novedades de los nuevos Reales Decretos que se aprobaron el 13 de octubre del 2020, pero que se han aplicado, o sea, entran en vigor el 902, entra ahora el 14 de abril, es decir, mañana. Entonces, para empezar, mi compañera Sandra va a iniciar un poco lo que es la introducción, el que es un plan de igualdad, qué marco normativo se aplica, cómo se contabilizan las personas trabajadoras para estimar esa obligatoriedad del plan de igualdad. Y una vez que esté realizada esa pequeña introducción, entonces seré yo quien explique un poco las novedades que hay en torno a los Reales Decretos en 901 y en 902 en materia de igualdad. Pues sin más dilación, le doy paso a mi compañera Sandra para que comience. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a empezar explicando qué es un plan de igualdad para marcar un poquito pues, la base de toda esta... Un segundito que vamos a compartir sí. pantalla porque así podéis ver también pues, una pequeña presentación. Un segundito. Vale, un segundín, que es que no se me puede ver lo de presentación. Aquí. Vale. Pues como estaba diciendo, vamos a empezar por explicar qué es un plan de igualdad, ¿vale? Un plan de igualdad, bueno, nos da la definición la Ley Orgánica 3/2007, ¿vale? Y nos dice que es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación de la entidad, ¿vale? Tendente a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en el seno de la organización empresarial, ¿vale? Al final, lo que nos permite es
hacer un diagnóstico. Con ese diagnóstico tenemos una visión general de cómo está esa entidad, ¿vale? Y después adaptar unas medidas en base a los objetivos que queremos conseguir, siempre teniendo la visión de ese diagnóstico. ¿Qué finalidades tiene? Pues tiene dos finalidades. La primera finalidad sería eliminar cualquier tipo de discriminación o desigualdad que pueda darse en una entidad por razón de sexo, ¿vale? Y por otro lado tenemos la finalidad de integrar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Espera, que pruebas. Vale. Vamos a centrar los planes de igualdad o la igualdad, ¿vale?, en un marco normativo. Tenemos la Ley 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿vale? Esta ley nos proporcionó un punto de inflexión, ¿vale?, a reconocer que la igualdad legal no era suficiente para alcanzar una igualdad efectiva, ¿vale? Y hace efectivo ese derecho de igualdad. Luego se introdujo el Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Este Real Decreto es muy importante por dos motivos. El primer motivo, redujo el número necesario de personas de la plantilla, ¿vale?, para que empezase esa obligatoriedad. En un principio estaba en 250 personas trabajadoras y de 250 personas trabajadoras lo bajó a 50 personas trabajadoras. Entonces, ahora mismo, a partir de este Real Decreto, la obligatoriedad empieza cuando en nuestra entidad hay 50 personas trabajadoras o más. Luego, en este Real Decreto también hay una novedad que es resaltable, que es que modificó, ¿vale?, un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 34.8. ¿Vale? Le dio un giro de 360 grados, pasó de ser un artículo que pasaba desapercibido a establecer, pues, bueno, un derecho de ejercicio autónomo, ¿vale? Y el año pasado entraron en los dos reales decretos, de los que después mi compañera Carolina os va a contar un poquito las novedades, que son el Real Decreto 901/2020 y el 902/2020. El Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica, el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo, lo que hace es, os doy una visión rápida porque luego lo va a explicar con detenimiento Carolina, pero lo que hace es pues hablarnos de todas las novedades del plan de igualdad que se incluyen, el tema de áreas, el diagnóstico, las novedades que hay dentro del diagnóstico, y nos crea la obligación de registrar el plan de igualdad. Hasta este momento no era obligatorio el registro del plan de igualdad en el REPCON, pero a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 901 sí que existe esta obligatoriedad. Y el Real Decreto 902/2020 del 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres es el que entra el 14 de abril, que es mañana, ya no sabemos en qué día vivo, mañana entra en vigor, ¿vale? Y es el que nos habla todo el tema de auditoría retributiva, registro retributivo, que luego, como he dicho, mi compañera Carolina os explicará más en profundidad. Obligatoriedad, que es una cosa que nos preocupa mucho porque muchas veces no sabemos si estamos obligados, no estamos obligados. Vale, hay tres casos en los que estamos obligados a realizar un plan de igualdad. ¿Vale? El primero, como dije antes, lo introdujo el Real Decreto 6/2019, que es las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Si en nuestra entidad hay más de 50 personas trabajadoras, 50 o más, tenemos esa obligatoriedad. ¿Vale? Luego, si en nuestro convenio colectivo está previsto, ¿vale? Si tenemos un convenio propio o un convenio de sector en el que lo prevé, estamos obligados también a implantar un plan de igualdad. Y luego hay una tercera vía, que es cuando una autoridad laboral, pues por un procedimiento sancionador, lo hubiese acordado en sustitución de las sanciones accesorias. ¿Vale? Es la tercera opción que nos impone la normativa.
Otra duda muy recurrida que tienen las entidades es la contabilización de las personas, ¿vale? ¿Cómo contabilizamos? ¿Cómo sabemos si estamos dentro? ¿Qué tipo de personas trabajadoras? ¿Con qué tipo de contratos? Pues bien, los días 30 de junio y 31 de diciembre, ¿vale?, de cada año, las empresas tendrán que efectuar pues, el recuento del cómputo de personas trabajadoras que tienen en su plantilla, ¿vale? Es importante destacar que este recuento se tiene que hacer sobre la empresa. La unidad de referencia es la empresa, nunca es el centro de trabajo. Imaginaros que una empresa tiene 2 centros de trabajo, cada uno tiene 50 personas trabajadoras, pues el recuento se hace uniendo esas dos, ¿vale? Serían 100 personas trabajadoras, ¿vale? El cómputo se realiza sobre el total de las personas trabajadoras de la empresa. Da igual el tipo de contratación laboral que tengan, da igual que sean contratos fijos, discontinuos, contratos de duración determinada, es independiente, se contabilizan todos, ¿vale? Los únicos que no se contabilizan son los becarios y los socios. Esos dos grupos son los únicos que no entran en la contabilización. Entran incluso, que es una duda que tienen muchas entidades, si entran, me dicen, entran los de las ETTs, las personas trabajadoras de ETTs, entran las personas trabajadoras de la ETT. Se tienen que contabilizar para el cómputo, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando hay un contrato a tiempo parcial? ¿Se computa entero, no se computa entero? Se computa como una persona más. Da igual que tenga un contrato a tiempo parcial, ¿vale? Es como si fuera un contrato a tiempo completo. Se contabiliza igual. Hay otra duda que es si es necesario cuando pues, en los 6 meses anteriores hemos tenido a una persona trabajadora con pues, un contrato temporal, pero ya se ha extinguido ese contrato temporal. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿La tenemos que contabilizar o no? Sí. Lo que pasa es que no se contabiliza de la misma manera. Se contabiliza por días trabajados, ¿vale? Cada 100 días trabajados se computa como una persona más, una persona trabajadora más. Vale, nada, tranquila, nada. Doy paso a Carolina, que os va a explicar, pues como os adelanté, las novedades del 901 y 902 para que os queden más claras, porque es lo que más dudas hay. Vale, pues como bien ha dicho mi compañera Sandra, a mí me toca la parte de las novedades de los nuevos reales decretos. Empezamos por orden en 901, ¿vale? Este real decreto entró en vigor, bueno, es la ley del 13 de octubre del 2020, pero entró en vigor el 14 de enero del 2021. Sobre todo a lo que hace referencia a este Real Decreto es a la constitución de la comisión negociadora, es algo que surge muchas dudas, la vigencia que la establece en un máximo de 4 años, qué pasa con las empresas que ya tenían planes de igualdad anteriores, ¿vale? Y cómo se realiza ese registro. Eso es lo que vamos a ver en esta primera transparencia, sobre todo el tema de la constitución de la comisión negociadora. Tenemos 2 casos, cuando existe RLT y cuando no existe RLT. Vale, cuando existe RLT, en principio no habría problema, ya que se tendría que conformar una comisión negociadora, una comisión de igualdad, ¿vale? Tendría que ser proporcional a la representatividad de los sindicatos de esa RLT. Hay un plazo de 3 meses, un plazo máximo de 3 meses para conformar esa comisión de igualdad desde que entra la obligatoriedad, como bien ha dicho mi compañera Sandra, los días 30 de junio y 31 de diciembre se tienen que hacer las contabilizaciones. En el momento que una de esas 2 contabilizaciones nos dé más de 50 personas trabajadoras a día de hoy, ¿vale?, ya empezaría a correr ese plazo de 3 meses para conformar la comisión negociadora. Una vez que se ha conformado esa comisión negociadora, ¿vale?, una vez que han terminado esos 3 meses de plazo de la comisión negociadora, tenemos hasta 1 año para negociar, aprobar y registrar el plan de igualdad. Esto es, en el primer caso, también nos dice la comisión de igualdad tiene que ser paritaria, tiene que estar conformada en la misma proporción por personas representantes de la empresa y por la parte social.
y se tiene que intentar que haya una composición equilibrada de mujeres y hombres. Esto sabemos que es bastante complicado, sobre todo en empresas que están muy masculinizadas. Obviamente cuando se puede, cuando no se puede, pues no hay más que hacer, pero sí que nos dice la normativa que vamos a intentar que esa composición equilibrada sea efectiva lo más posible, ¿vale? Luego tenemos otro caso, que es cuando no existe RLT. ¿Qué pasa cuando yo no tengo representación legal de los trabajadores y las trabajadoras en mi empresa? Pues aquí es donde nos vienen muchas empresas con dudas y demás, porque hay que avisar a los sindicatos más representativos del sector para que compongan esa parte social. Es decir, por parte de la empresa se seguiría formando de la misma manera, ¿vale? Pero por la parte social habría que avisar a los sindicatos más representativos del sector para que conformen esa parte social, de tal manera que esta comisión de igualdad se formaría por la parte de la empresa y por los sindicatos más representativos del sector. Esto, sobre todo, se realiza, aparte porque nos dice la normativa, existe ya jurisprudencia de planes de igualdad, ¿vale? De hecho, en concreto, la sentencia 95/2021 del Tribunal Supremo del 26 de enero, que eleva los planes de igualdad a categoría de convenio colectivo. Por lo tanto, son los sindicatos, las entidades legitimadas, por así decirlo, ¿vale?, para negociar los planes de igualdad cuando no existe representación legal de las personas trabajadoras. En el caso de que existiese RLT, el máximo de personas, de miembros por cada parte, que se pueden integrar en la Comisión de Igualdad son 13, es decir, máximo 13 miembros por cada parte cuando existe RLT. Cuando no existe RLT, son máximo 6 miembros por cada parte. No obstante, nosotras siempre recomendamos que no se formen comisiones tan grandes, a no ser que sea una empresa enorme, una empresa de 5.000, 6.000 personas trabajadoras, más que nada porque en las comisiones negociadoras al final de lo que se trata es de negociar, y cuando hay muchísima gente las negociaciones suelen ser un poquito más complicadas. En los casos de que la empresa o la entidad tenga unas 50, 100 personas trabajadoras, nuestra sugerencia personal, ¿vale?, es que la Comisión de Igualdad se conforme por 3, 4 personas máximo por cada parte, ¿vale? Luego, al respecto de la vigencia, es otra novedad que nos comenta el 901, que nos dice máximo 4 años, es decir, de ahí para abajo lo que quieras, para arriba nada, máximo 4 años, ¿vale? Si queremos, esto tiene que ser negociado y acordado por la Comisión de Igualdad, obviamente, pero máximo son 4 años. Otra duda que surgía respecto a la normativa anterior y demás, ¿qué pasa cuando ya tenemos un plan de igualdad? Nos vamos a imaginar que yo el día 1 de enero del 2020 yo aprobé, bueno, el día 1 de enero no, que es fiesta, el día 25 de enero del 2020 yo aprobé mi plan de igualdad, ya lo registré, ya lo tengo todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque, claro, ahora ha salido otra normativa y esa normativa me dice que mi plan de igualdad es diferente, que no vale. Entonces, me dan hasta el 14 de enero del 2022 para adaptar mi plan de igualdad a la nueva normativa en esta materia. Por lo que tendríamos de plazo un año, ¿vale? Bueno, un año, desde el 14 de enero, un año para adecuar esos planes de igualdad a esta nueva normativa. Y otra novedad que nos dice esta normativa es el tema del registro. Antes, como bien ha dicho mi compañera Sandra, sí que decía la normativa, la del 2019, que se establecería un proceso de registro y demás, pero no establecía nada más. Este Real Decreto ya nos establece, ya nos dice que tenemos que registrar los planes de igualdad en el REGCON, la Oficina Territorial de Convenios Colectivos, ¿vale? Para este registro se tienen que presentar, esto ya es más a modo práctico, tenemos 15 días desde la aprobación del plan de igualdad, ¿vale?, hasta su registro. Tenemos ese plazo en el cual dentro de esos 15 días lo podemos registrar. Por una parte, lo podemos registrar
Sabemos que las negociaciones hay veces que van muy bien, hay otras veces que no van tan bien como nos gustaría. Hay veces que se bloquean por una de las dos partes. Entonces, cuando eso ocurre, el RECON, o sea, bueno, esta normativa nos da una herramienta que es los planes de igualdad no acordados. No obstante, nosotras siempre aconsejamos que se evite esta opción, que se intente llegar a una negociación, a un acuerdo más que nada, porque estos planes de igualdad no acordados al final no tienen la categoría de convenio colectivo, al final te pueden dar muchos problemas de cara a una posible inspección de trabajo. Eso sería para la parte no acordada, ¿vale? En el caso de que estén acordados no habría ningún problema porque en el RECON ya hay un apartado que establece acordados y no acordados. Para registrarlo se necesitan una serie de documentos que serían el texto original del plan de igualdad, ¿vale? Las actas de constitución de la Comisión de Igualdad y de aprobación del plan de igualdad, el plan de igualdad firmado por todas las personas de la Comisión de Igualdad, la legitimación de la persona que presenta plan de igualdad, es decir, la Comisión de Igualdad va a nombrar a una persona específica para que presente ese plan de igualdad. Ese plan de igualdad tiene que estar esa persona legitimada para realizarlo, ¿vale? Y otros documentos como pueden ser la famosa auditoría salarial, el diagnóstico, el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, etc. Otra de las novedades que nos establece el Real Decreto es ya nos dice exactamente cuál es el contenido mínimo que tiene que tener el diagnóstico. El diagnóstico, como ha dicho mi compañera, es una visión que nos va a proporcionar la situación de partida de la empresa en materia de igualdad, pero para todo eso hay que estudiar muy bien una serie de puntos como son proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, es decir, la conciliación de toda la vida, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, y aquí es cuando hay que incluir la auditoría salarial, ¿vale? El tema de retribuciones, qué política retributiva se lleva en la empresa, cómo se establecen las retribuciones, etc. La infrarrepresentación femenina, es decir, en qué puestos, en qué sectores mi empresa está, tiene menos presencia femenina y por qué. La prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y se pueden incluir de aquí en adelante, se pueden incluir las que queramos. Violencia de género, lenguaje inclusivo, comunicación no sexista, etc. Podemos incluir las que queramos, pero el contenido mínimo, ¿vale?, será este. Otra de las novedades también del Real Decreto es que nos establece la estructura que tiene que tener nuestro plan de igualdad, es decir, nos va dando varias pistas de cómo tiene que ser mi plan de igualdad para que esté realizado de manera correcta. Lo primero, pues, igual que los convenios colectivos, hemos dicho que como está elevado a categoría de convenio colectivo, en muchas ocasiones vais a encontrar similitudes con ello, ¿vale? Por ejemplo, la determinación de las partes que lo conciertan, es decir, por qué partes está acordado. El ámbito personal, territorial y temporal, es decir, ¿a quién afecta? ¿A qué ámbito territorial? Es decir, ¿qué comunidades? Si es nacional, si es regional, ¿a qué ámbito territorial afecta? Y el ámbito temporal, es decir, la vigencia. Vamos a poner una vigencia de 3 años, de 2, de 4, que sea. Hay que establecerlo, ¿vale? El informe del diagnóstico de la situación de empresa. Si bien es cierto que la normativa nos dice que en el plan de igualdad hay que incluir un análisis, es decir, no hay que incluir todo el diagnóstico, absolutamente todo, pero se puede incluir. O sea, a ver, una cosa es que nos diga que lo mínimo para incluir es ese pequeño análisis, ¿vale? Pero podemos incluir todo. Si bien es cierto que luego esos documentos pueden ser públicos, ese plan de igualdad puede ser público, entonces nosotros siempre recomendamos que de cara a presentar el plan de igualdad en el RECON, ese documento oficial ya, se establezcan unas pautas, unas líneas generales, ¿vale? Para establecer esos elementos de análisis, esas pequeñas píldoras que nos ha dado la visión del diagnóstico. Los resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Las novedades del Real Decreto 902, ya que la periodicidad de la auditoría, o sea, la vigencia de la auditoría retributiva va a ser, bueno, al menos eso nos dice la normativa, ¿vale?, que va a ser mínimo como la del plan de igualdad. Luego, identificación de los medios y recursos necesarios pues, para todo lo que es la implantación, la elaboración del plan de igualdad, ese seguimiento que se va a hacer del plan de igualdad, es decir, qué medios le vamos a destinar,
como humanos, materiales, tecnológicos, o sea, ¿vale? Todo lo que vamos a destinar a que ese plan de igualdad se cumpla de manera efectiva. Otra de las estructuras, otro de los pasos en la estructura que nos indica es el calendario de actuaciones. Esto es muy importante más que nada porque si no el plan de igualdad se queda en un papel que guardamos en un cajón y ahí nos olvidamos de ello. De tal manera que si tenemos un calendario programado nos va a ser más fácil el ir gestionando, el ir implantando todas esas medidas que hemos acordado y negociado dentro del plan de igualdad. Otra de las cosas que tenemos que añadir también es qué sistema de seguimiento y evaluación vamos a aplicar a nuestro plan de igualdad. Es decir, la normativa nos dice que el plan de igualdad tiene que ser algo medible y evaluable. Es decir, yo tengo que, cuando pase un año, yo tengo que poder medir el grado de impacto de esas medidas que yo he negociado, si se han cumplido, si no se han cumplido. Entonces, todo ese sistema de seguimiento y evaluación también hay que incorporarlo dentro del plan de igualdad, ¿vale? Y otra parte ya es la composición y funcionamiento de la comisión de igualdad. Bueno, de igualdad, comisión encargada del seguimiento y evaluación del plan de igualdad. Hay veces que es una comisión negociadora aparte, hay veces que es la comisión de igualdad. Nosotros siempre recomendamos que sea la propia comisión de igualdad, más que nada porque es la que se ha encargado de realizar ese plan de igualdad. Y ahora vamos con el Real Decreto el 902. Final del 902 lo que nos establece es el principio de transparencia retributiva. Para este principio lo que nos da son dos herramientas, bueno, tres podríamos clasificar ahí, ¿vale? Una de ellas es el registro retributivo, la otra es la auditoría retributiva y dentro de la auditoría retributiva nos aparece un término que es trabajo de igual valor, por lo que aparece también la valoración de puestos de trabajo. Respecto al registro retributivo, el plazo que tenemos para realizarlo es hasta mañana. Es decir, mañana ya entra en vigor, mañana ya hay que tener un registro retributivo. Ya hay que tener ese documento que me establece la ley, ¿vale? En este registro sí que hay que contemplar absolutamente a todas las personas, a todas. Las trabajadoras a tiempo parcial, a tiempo completo, temporal, todo, ¿vale? El contenido mínimo del registro retributivo tendrá que ser valores medios de salarios totales con su brecha. Siempre vamos a añadir que hay que calcular la brecha salarial, porque nunca vamos a perder el foco de que este Real Decreto está hecho para una transparencia retributiva y sobre todo para analizar las brechas salariales dentro de las empresas. Entonces, ese contenido nos exige que tiene que tener valores medios de los salarios totales, salario base, complementos salariales y complementos extrasalariales, es decir, todas las percepciones extrasalariales. Todo esto, ¿vale? Hay que desglosarlo por categoría profesional, por puesto de trabajo, por grupo profesional o cualquier otro sistema de clasificación que se aplique a la empresa. Es decir, si la empresa ya tiene un sistema de valoración de puestos de trabajo, pues yo que sé, por la metodología GEI o por puntos de factor, eso también serviría, ¿vale? Además de estos valores medios, ¿vale? Se deberá establecer la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada grupo profesional, por cada categoría, por cada puesto, etc. Cuando la empresa tenga más de 50 personas trabajadoras, tiene que justificar cuando las brechas salariales superan el 25%. Eso hay que incluirlo dentro del registro salarial, incluir una breve justificación, alegando que esa brecha salarial no tiene nada que ver con una discriminación por sexo. Es decir, yo qué sé, pues si la media de antigüedad de las mujeres, vamos a poner, es de 5 años y la media de antigüedad de los hombres en la empresa es de 25 años, podemos deducir, vale, es que aquí en convenio nos dice que por antigüedad se va pagando esto. Por lo tanto, ya hay un plus que me justifica esto, pero es por una razón objetiva. Todo esto siempre se trata de objetivizar todas las razones, ¿vale? O sea, que nunca supongan ningún tipo de discriminación por si eres hombre o si eres mujer. El tema de la auditoría salarial. Aquí nos llegan consultas, yo creo que prácticamente a diario, de cómo hay que hacer la auditoría salarial, qué es lo que tiene que contener, qué pasa con esta auditoría salarial. La verdad es que la normativa lo deja bastante abierto.
Más que nada porque no establece ningún criterio exacto de cómo hay que hacer esta auditoría salarial. Por lo tanto, es un poco complicado para las empresas a modo individual, más que nada porque entendemos que cada empresa, el Departamento de Recursos Humanos, tiene bastante ya con su trabajo como para encima cargarse con una auditoría salarial de la que no hay nada establecido. Entonces, al respecto de esto, el plazo es el mismo que los planes de igualdad, como anteriormente he comentado, ¿vale? O sea, si el plan de igualdad tiene una vigencia de 4 años, esta auditoría salarial va a tener esa vigencia, ¿vale? Si el plan de igualdad tiene una vigencia de 2 años, la auditoría retributiva va a tener una vigencia de 2 años. El plazo para elaborar esta auditoría, ¿vale?, es el mismo también que los planes de igualdad, es decir, para las empresas de más de 50 personas trabajadoras sería 7 de mayo del 2022. Para las de más de 100 sería 7 de marzo, perdona, 7 de marzo de 2021. Es decir, ya se tendría que tener, todas las empresas de más de 100 personas trabajadoras deberían de tener ya esa auditoría salarial. Sí que es verdad que no ha dado prácticamente tiempo, pero deberían de ir gestionando, ¿vale? Dentro de la auditoría salarial sí que nos establece el tema de la valoración de puestos de trabajo por criterios objetivos. Aquí volvemos a lo mismo. No nos dice absolutamente nada de cómo hay que hacerlo, si pues, como he dicho antes, por jerarquía, por puntos GEI, por puntos de factor, no nos dice nada, pero sí que tiene que haber una valoración de puestos de trabajo con esos criterios objetivos. Esta auditoría salarial, obviamente, esa valoración de puestos, esos datos salariales y demás, forman parte del diagnóstico, es decir, hay que elaborar un diagnóstico de donde vamos a partir para conocer la situación salarial de la empresa. En función de esos resultados que nos arroje el diagnóstico, ¿vale?, vamos a establecer unas acciones correctoras, es decir, vamos a decir exactamente qué es lo que a nuestro parecer como consultora externa es recomendable para que esas brechas, para todo lo que hayamos observado que pueda suponer mínimamente cualquier discriminación, se pueda corregir. Sí que hay que decir que en la mayoría de las veces, si tú lo ves exactamente por números, no tendría por qué haber ningún tipo de discriminación, normalmente no lo suele haber, pero sí que se trata de ahondar un poquito más. Es decir, hay veces que nos encontramos pues, con que las mujeres son las que agrupan un mayor porcentaje de reducciones de jornada. Por lo tanto, su salario es más bajo. Obviamente ya hay un criterio objetivo, es decir, esta persona está trabajando una jornada del 75%, por lo tanto, cobra el 75%. Pero ahí ahondamos un poquito más, decimos, vale, ¿y por qué son solo las mujeres las que se acogen a estas medidas de reducción de jornada? Ahí es de lo que se trata un poquito de la auditoría salarial, ¿vale? De rascar un poquito más de este tema retributivo. Esta diapositiva, nada, únicamente os lo hemos puesto, ¿vale? Pues eso, para que veáis un poquito la diferencia entre lo uno y lo otro. Que al final el registro retributivo es un documento donde se recoge la información salarial de la empresa de manera detallada. Se incluyen los valores medios, o sea, la media aritmética y mediana de los salarios, complementos salariales, estas salariales, todo desglosado, ¿vale? Por grupos profesionales, por categorías profesionales, por nivel, por todo el sistema de clasificación aplicable. Y la auditoría salarial es el documento que nos permite comprobar si el sistema retributivo de la empresa es correcto. O sea, si este sistema, o sea, analizar ese sistema de una manera transversal, totalmente completa, ¿vale? Para analizar si cumple ese principio de igualdad. Entonces, ya casi por último punto, ¿vale? Nada, comentaros un poco, pues, qué ventajas me conlleva a mí tener un plan de igualdad de la empresa, porque cabe decir que si no tienes la obligación de realizar un plan de igualdad en tu empresa, también puedes poner un plan de igualdad en tu empresa, ¿vale? Lo primero, mejora la imagen y la reputación de la empresa. Eso es obvio, la sociedad va avanzando y una empresa comprometida socialmente con la igualdad al final mejora su imagen.
Mejor valoración en concursos públicos. De hecho, nos estamos encontrando ya que en tema de criterios sociales y demás ya están estableciendo muchos puntos. Es decir, si tienes un plan de igualdad, te doy 5 puntos más. Al final es una manera de posicionarte de una manera mejor que tus competidores, que tus empresas competidores. Reduce el absentismo laboral. Al final estamos hablando de que se establecen medidas que fomentan la igualdad, fomentan un mejor ambiente en el trabajo. Por lo tanto, todo eso nos conlleva a un menor absentismo laboral. Aporta mayor productividad. Como todas las personas sabemos, cuando tú estás feliz y contenta en tu trabajo, al final eres más productivo. Eso es innegable, o sea, eso es una ley, vamos, tangible. Entonces, esto de lo que se trata es de fomentar ese buen ambiente en el trabajo, esa integración del principio de igualdad dentro del trabajo. Aumenta la retención del talento. Esto volvemos a lo mismo. Al final de lo que se trata es de que una persona se sienta valorada independientemente de su sexo. Cuando no tenemos en cuenta sexo, solo tenemos en cuenta criterios objetivos, al final lo que conseguimos es una mayor atracción y retención del talento. Evita sanciones calificadas de muy graves. Esto, por eso hemos puesto antes en el marco normativo, en una parte, el tema de la ley de infracciones y sanciones del orden social, porque el no cumplimiento de esta normativa conlleva una sanción calificada de muy grave. Entonces, pues oye, es algo a tener en cuenta. Y acceso a subvenciones y ayudas. Muchas entidades públicas, de hecho, nos dicen que por favor que hagamos un plan de igualdad porque para coger subvenciones, para obtener subvenciones, les solicitan tener un plan de igualdad. Y esto mismo está pasando ya en entidades privadas. Si tienes un plan de igualdad, te dan 5 puntos más, por ejemplo, por lo tanto, puedes optar aquí puesto, ¿vale? Se puede optar al distintivo de igualdad, es decir, la Junta de Castilla y León otorga 2 veces al año unos distintivos de igualdad, el distintivo óptima, que reconoce a las empresas que trabajan en pro de la igualdad y demás. Eso sería por un lado, y por el otro tenemos el distintivo del ministerio, formar parte de la red DIE. Esto es un poco más complicado porque exige bastantes más hitos, pero sí que es verdad que luego a la hora de posicionarte en concursos públicos, a la hora de una imagen corporativa, estos distintivos al final lo que hacen es materializar ese compromiso en igualdad con la empresa, ¿vale? Y esto sería básicamente, nos comenta Humberto que hay unas preguntas, entonces vamos a intentar contestar a todas las que nos sea posible. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Carolina. Creo que ha quedado bastante claro con vuestra exposición, pero sí que hay preguntas. La primera pregunta sería, para los planes anteriores al Real Decreto 901/2020, ¿hasta cuándo se puede llevar a cabo el registro? El registro del plan de igualdad, entiendo. Sí. El registro del plan de igualdad, vale, como eso es anterior al 2020, pues ahora mismo en cuanto puedas. Eso sí que no dice nada la normativa, ¿vale? O sea, pero sí que cuanto antes, mejor. Eso sí que hay que hacerlo de manera rápida. Sí que es verdad que ese plan está firmado anterior al 2020, ¿vale? De tal manera que tú tendrías que registrarlo ahora, lo puedes registrar, pero sí que tendrías hasta el 14 de enero del 2022 para adaptarlo a la nueva normativa. Un inciso, Humberto, que te voy a hacer porque nos comentaste ayer que llegó una pregunta, entonces sí que me gustaría poder solventarla antes de que se me vaya perfecto. la cabeza, ¿vale? Bueno, nos preguntaban acerca de la legalidad de incluir en los criterios sociales de los pliegos, de los concursos públicos y demás, la posibilidad de, pues eso, incluir en los criterios sociales la exigencia de un certificado de conciliación o un certificado de plan de igualdad. A este respecto, nosotras podemos decir en primera persona que nosotras nos hemos presentado a muchos concursos públicos en los que te exigen tener un protocolo de conciliación, un plan de igualdad o algo acreditativo, es decir, tienes un plan de igualdad, no hace falta que me des el plan de igualdad, pero muéstrame el justificante del registro en el RECON, es decir, cualquier cosa que acredite que tú
tienes esa documentación. De hecho, la tendencia actual es que las entidades públicas cada vez incluyan más esto en los criterios sociales. De hecho, hemos observado una evolución muy grande De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona prohíbe, o sea, exige a todos sus proveedores, absolutamente a todos, que tengan un plan de igualdad. Da igual que les proveas de un paquete de folios al mes, da igual, pero les exige tener un plan de igualdad. Puede ser un criterio exigible, ¿vale? Puede ser un criterio valorable, es decir, yo te doy unos puntos más si tienes un plan de igualdad o un protocolo de conciliación. Eso del certificado ya es un poco más complicado porque, claro, yo tengo un protocolo de conciliación, tampoco me voy a hacer un certificado yo a mí misma de que tengo un protocolo de conciliación. Entonces sí que existiría la posibilidad de que directamente te adjunten ese protocolo de conciliación, ¿vale? Vale, seguimos con más preguntas. Muy bien. Espero que haya Nos piden varias personas si podemos compartir luego la presentación. No sé si me podéis decir. Por supuesto, no hay ningún problema. Vale, pues luego después remitiremos a los inscritos la presentación con, bueno, pues con la posible grabación. Muy bien. Nos pregunta Benja Vázquez si soy una empresa que aún no ha realizado el plan de igualdad, ¿qué plazos tengo para elaborarlo? Vale, esto depende de las personas trabajadoras que tengas. Si tienes de 50 a 100, pues tendrías hasta marzo del 2022. Vale, si tienes más de 100 ya lo tenías que tener hecho, pero bueno, ponte ya con ello, porque sí que es verdad que esto desde que entra la obligatoriedad, desde que existe, se crea, nace esa obligatoriedad, hay un plazo de 3 meses para constituir la comisión negociadora y de 1 año tras la composición de esa comisión negociadora y de 1 año para la elaboración de ese plan de igualdad. Muy bien. Vale, nos pregunta también si tiene una persona contratada en ETT de manera puntual, varios días a la semana durante un periodo corto de tiempo, no llega a los 100 días, en la fecha de recuento, ¿lo debería considerar como trabajador? No. Tendrías que considerar la fracción. Claro. Es decir, igual es un 0,75 de trabajador o un 0,50 o un 0,6, no lo sé, depende de los días y demás. Es decir, tendrías que establecer esa proporcionalidad, ¿vale? Para calcular exactamente esa proporción de trabajador, que suena un poco mal, pero es así, ¿vale? Esa proporción de trabajador que correspondería a la contabilización. Más que nada porque imaginaros que en este caso es 1, pero si tienen 2 y cada uno tiene 100 días, al final ya forman esos 100 días, o sea, si cada uno tiene 50 días, ya forman esos 100 días y ya computa como una persona. Entonces, más que nada por el cálculo también para luego, si tienes más, poder contabilizarlo. Muy bien. Bien, bueno, como habéis comentado que el plazo de registro salarial entra en vigor mañana, nos pregunta que qué plazo hay para las empresas que aún no han previsto llegar a cabo esta actuación. Vale. Esto hay que decir que esto ya salió publicado en el BOE el 14 de octubre del 2020. Es decir, el gobierno ya ha tenido en cuenta que ha habido un periodo de 6 meses para poder gestionar todo esto. Al final nosotros aquí lo estamos intentando es aclarar un poquito cómo hay que hacerlo, pero esto ya se tendría, de hecho muchas veces a nosotros nos han dicho gestorías, asesorías y demás que fuésemos haciéndolo, pero ya pues eso, para octubre, noviembre ya nos lo fueron comentando, porque sabíamos que esto iba a pasar, iba a llegar el plazo y la mayoría pues o por desconocimiento o porque, bueno, pues lo vamos dejando y demás, pues al final no se ha podido hacer el plazo. Pero el plazo es el mismo, el plazo es hasta mañana. Mañana lo tienen que tener todas las empresas, o sea, desde la empresa de 2 personas trabajadoras hasta Amancio Ortega, lo tienen que tener absolutamente todas las empresas a partir de mañana. Muy bien. Nos dicen que si podéis volver a indicar los plazos de auditoría salarial por tamaño de empresa. Vale, estos plazos son los mismos, si te sirve así como guía, ¿vale? Los mismos que el plan de igualdad. Es decir, si tienes más de 50 personas trabajadoras, tendrías para realizar esta auditoría salarial el mismo plazo que tienes para elaborar el plan de igualdad, es decir, hasta el 7 de marzo del 2022. Si tienes 100 personas o más, tendrías que tener esa auditoría salarial ya realizada,
¿vale? Porque tendrías hasta el 7 de marzo del 2021. Y ya, si tienes más de 50 personas trabajadoras, eso se tendría que haber realizado el año pasado, en 2020, casi ya con todo el COVID, lo tendrías que haber realizado el año pasado. No obstante, sí que es verdad que esta normativa ha salido ahora. Es decir, si tienes más de 150 personas trabajadoras, la normativa que se te va a aplicar es la de ahora. Es decir, tendrías que tenerlo para el 14 de abril del 2021, es decir, para mañana. ¿Por qué? Pues porque esa normativa salió y el plazo de vigencia de esa normativa se empieza a aplicar desde mañana. Claro, esta normativa no existía antes, es decir, yo no puedo hacer un plan de igualdad teniendo en cuenta unas premisas que no se me han dado. Por lo tanto, ese plan, esa auditoría retributiva, ¿vale? Pues eso tendrías de plazo hasta mañana. Sí que es verdad, vamos a ver, que mañana por la mañana no se va a presentar un inspector de trabajo en la puerta de la empresa, más que nada porque no darían abasto, y decirte, oye, necesito la auditoría salarial, el registro salarial, todo, lo necesito ya. De hecho, sí que me gustaría incidir en que la obligatoriedad del registro salarial no es nueva. Esta obligatoriedad está desde el 2019, establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Pero ahora, con esta normativa, se le ha dado un poco más de visibilidad y se ha establecido un plazo, pero esta obligatoriedad ya existía desde el 2019, ¿vale? Cuando se modificó el Estatuto de los Trabajadores por la Ley de Igualdad. Pero bueno, al final, eso, el plazo es hasta mañana. Todo el plazo del 902 es hasta mañana. A partir de mañana ya hay que tener absolutamente todo lo que nos dice el 902, ¿vale? Muy bien, perfecto. Francisco González nos pregunta, o nos dice, los registros retributivos están dentro del plan de igualdad. Por tanto, solo serán obligatorios si la empresa tiene más de 50 trabajadores. No, perdón, no. Los registros retributivos son obligatorios. El registro retributivo es obligatorio para todas las empresas, todas, absolutamente todas, porque no está dentro del plan de igualdad, es un documento aparte. Lo que está dentro del plan de igualdad es la auditoría salarial, ¿vale? La auditoría retributiva, esa sí que está dentro del plan de igualdad. Igual es que yo no me he explicado muy bien, por eso ha dado lugar un poquito a dudas. Pero el registro retributivo no entra dentro del plan de igualdad. Sí que nos puede servir para elaborar esa auditoría retributiva, ¿vale? Pero no entra dentro del plan de igualdad. Por lo tanto, es obligatoria para todas las empresas. Volvemos a decir, desde la que tiene 2 personas trabajadoras hasta la que tiene 10.000 personas trabajadoras. La gran multinacional del mundo, establecida en España, tiene esa obligación de llevar el registro salarial. Muy bien. Teresa Aparicio nos pregunta, nos dice, si tengo un plan de igualdad del 2014, ¿es aún vigente si no ha habido un acta de prórroga acordado? No, ese plan de igualdad ya no es vigente. Bueno, de hecho, en ese plan de igualdad se establecería un periodo de vigencia, entiendo. Ese periodo de vigencia es el que es. Una vez termina el periodo de vigencia, estamos ahora mismo en 2021, ya no sé ni en qué año estamos, habría que volver a hacer otro nuevo plan de igualdad y adaptarlo a la normativa, más que nada porque los datos del diagnóstico serán completamente diferentes, los datos que se cogieron en su día serían totalmente diferentes, todo eso hay que adaptarlo y hacerlo ya con la normativa actual en la mano. Muy bien. María Isla nos pregunta, ¿los TRADE, trabajadores económicamente dependientes, no se tienen en cuenta como trabajadores para el plan de igualdad? ¿No? Nos dice. Lo que nos dicen es que los únicos que no entran en la contabilización son becarios y socios. Por lo tanto, yo entiendo que sí que entran a contabilizar. Sí que se contabilizan. Pues, ya digo, la normativa nos especifica cuáles son los dos que no entran, y son socios y becarios. El resto, en principio, entran todos en la contabilización. Muy bien. Inés Moreno nos pregunta, nos dice, el registro retributivo es obligatorio llevarle, ¿pero es necesario registrarle también? No. En este caso, el registro retributivo es un documento interno de la empresa de cara a inspecciones de trabajo, que sí que, bueno, el otro día estuvimos en un webinar de un inspector de trabajo y sí que nos dijo que ya había campañas establecidas para todo esto. Digo, jope, digo, todavía no ha entrado en vigor la normativa, digo, ya están con inspecciones. Pero sí que nos dijo que eso, pero el registro es únicamente un documento interno que hay que gestionarle de manera interna, ¿vale? Sí que cabe decir que el registro retributivo hay que actualizarle de manera anual, ¿vale? Pero es un documento interno, no hay que registrarle en el REFCON, no es un documento que haya que registrarlo en ningún sitio, es únicamente a modo interno de la empresa, ¿vale? Muy bien, esta la voy a contestar yo porque nos preguntan que si se va a enviar el vídeo de presentación.
El vídeo de presentación, en principio, se va a colgar en nuestro canal de YouTube, Cámara Burgos. ¿Vale? Bien, la siguiente pregunta, que no sabemos de quién es porque es anónima. ¿El registro retributivo hay que registrarlo en algún sitio? ¿Y si hay algún modelo oficial? Vale, bueno, creo que van a sacar en unos días una herramienta, pero no es un modelo oficial. Es decir, oficial lo consideramos lo establecido en normativa. El Ministerio nos puede dar unas herramientas que se pueden seguir o no. Al final lo que trata es de facilitar. Sí que nos ha llegado que seguramente en los próximos días saquen una herramienta que gestione este registro retributivo o cómo debería de hacerlo. A día de hoy no existe ninguna herramienta para realizar este registro retributivo ni ningún documento oficial. Y al respecto, si hay que registrarlo, como hemos dicho antes, ¿vale? No hay que registrarlo, es un documento interno de la empresa. Muy bien. Otra que nos dice, en el caso de empresas formadas por dos autónomos, que son también socios y contratan de forma temporal a un empleado, ¿es obligatorio? ¿Y esos socios se contabilizan? Vale, a ver, los socios no se contabilizan, ¿vale? Porque la normativa ya nos dice que no se contabilizan. Por lo tanto, solo tendrías que contabilizar a un empleado. Al final es fácil, no te va a salir brecha salarial por ningún sitio, no te va a salir nada, no, o sea, es fácil. De hecho, únicamente con el extracto de la contabilidad te podría valer porque no tienes que calcular ni medias, ni medianas, ni gaitas, porque al final va a ser todo lo mismo. Si es solo una persona, en el momento en el que ya tengas dos, ya variaría la cosa, pero si es solo una persona, no hay ningún problema a la hora de, pues eso, con el extracto contable de esas nóminas y demás, ya se podría gestionar, ¿vale? Muy bien. Nos preguntan, ¿la auditoría retributiva es obligatoria para todas las empresas o solo para las que están obligadas en el plan de igualdad? Es para las que tienen la obligación de hacer el plan de igualdad. El registro, como ha dicho antes mi compañera Carolina, es para todas las empresas independientemente del número de personas trabajadoras. Pero la auditoría es como decir que va de la mano del plan de igualdad. Cuando es obligatorio el plan de igualdad, es obligatoria la auditoría retributiva. Muy bien. Teresa Aparicio nos hace relación a la pregunta anterior, que la voy a buscar por aquí, que es la del plan de igualdad del 2014, y nos dice que, bueno, que en principio se estableció como prorrogable automáticamente. Vale, pues en ese caso, ¿vale? Si se estableció como prorrogable automáticamente, tendrías hasta enero del 2022 para elaborar un nuevo plan de igualdad. ¿Vale? O sea, tendrías hasta ese plazo, hasta enero del 2022, para adaptar, o si quieres adaptar, ese plan de igualdad a la nueva normativa. Nosotras recomendamos, sí que es verdad que hay muchas veces que es más costoso, sobre todo a tema de tiempo, o sea, en términos de tiempo y demás, es más costoso adaptarlo que hacer uno nuevo. Porque al final el nuevo partes de cero y tienes esto, lo otro. Sí que es verdad que nosotros recomendamos, cuando ya se tiene un plan de igualdad, ¿vale?, incorporar esa evaluación del plan de igualdad, esa evaluación de impacto del plan de igualdad dentro del nuevo plan de igualdad para establecer que no partimos de cero. Pero eso ya es una recomendación nuestra, oye, se puede seguir o se puede no seguir, ¿vale? Pero eso, el plazo, tal cual, es hasta el 14 de enero del 2022. Muy bien. Nos dice Francisco González que perdón por su insistencia al respecto, pero hace la pregunta, ¿contabilizan los socios trabajadores? Yo creo que está respondida, pero... No, o sea, rotundamente no. Los socios trabajadores no computan. Bueno, perdón. Los socios, vale, o sea, perdón, que aquí me he equivocado yo, ¿vale? Sí. Vale, como socios no computan, como trabajadores sí que computan. Es decir, hay muchos socios que tienen pues, los de socios y luego tienen una nómina como un trabajador normal. Como si tienen una nómina como un trabajador, eso sí computa. Lo que no computa es el socio. Por eso, socio trabajador, ahí sí, no sé si nos hemos... Muy bien. Bueno, la última pregunta nos dice Benja Vázquez, una vez que registras en los planes de igualdad, ¿son viables para cualquiera? O visibles, perdón, visibles. ¿Son visibles para cualquiera? Sí.
Cuando registras los planes de igualdad en el RECON, eso se convierte en un documento público, al igual que un convenio colectivo y demás. De hecho, yo invito a la gente a meterse un día en el RECON, un día que os aburráis muchísimo, os metéis en el RECON y podéis ver los planes de igualdad que hay, los acordados, los no acordados, qué tipo de acuerdos se llegan, cómo están establecidos. Sí que es verdad que cada comunidad autónoma tiene un poco sus criterios para registrarlos. O sea, esto va un poco así a loco, pero sí que hay muchos que se pueden ver que directamente están colgados en el RECON. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Carolina. Ya no tenemos más preguntas, o sea que no es que cortemos, no hay más preguntas. Muy agradecidos a todos los asistentes porque, bueno, hemos mantenido la asistencia, tenemos casi 70 personas y se ha mantenido durante toda esta hora, con lo cual hay interés por este tema. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.